Hermanos, quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en Jonás. Jonás, profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a seguir nuestro estudio de este precioso libro de las Escrituras. Jonás capítulo 3, vamos a leer el capítulo entero y zambullirnos en la palabra. Nunca mejor dicho, ¿no? Zambullirnos en la palabra. Dice así la palabra del Señor. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, en este sermón meditaremos en el ministerio de Jonás en Nínive, ¿ok? En la tarea que él desarrolló en aquel lugar. Esa es la idea en esta mañana. Después de haber considerado los diversos tratos de Dios en la vida del profeta hasta este momento, hasta llegar a este punto, ahora queremos enfocarnos en la labor que él realizó en la gran capital de Asiria. ¿Okay? Entonces, este es un libro misionero y vamos a estar hablando, en efecto, de la misión del profeta Jonás. Y creo que vais a estar de acuerdo conmigo en que estamos posiblemente delante de uno de los mayores avivamientos registrados en el Antiguo Testamento. O sea, si tú quieres ver un mover de Dios extraordinario en la historia de las Escrituras, en el Antiguo Pacto, tienes que ver lo que Dios hizo en Nínive, tanto por la dimensión, la magnitud de lo que Dios hizo en aquel lugar, como por la tierra en la que ocurrió. Dios hizo algo absolutamente extraordinario en un lugar tan difícil, en uno de aquellos lugares que tú dirías, mira, si hay un lugar en la faz de la tierra donde es difícil que Dios actúe, ese lugar es Nínive. Ese lugar es el corazón del rey de Nínive y mucho más a través de un profeta como Jonás. Pero Dios lo hizo ahí. Hermanos, Dios lo puede hacer aquí. Dios lo puede hacer en nuestros hogares. Dios lo puede hacer con nuestros hijos. Dios puede manifestar su poder en los lugares más extraños de la tierra. Ahora, este texto es tan rico que no voy a abarcarlo tampoco. Empezamos el sermón el domingo pasado, seguiremos hoy y vamos a tener que seguir 2 sermones más para hablar de todo esto. Lo que quiero hacer en el sermón de hoy es enfocarnos propiamente en la labor de Jonás, ¿ok? En cómo Jonás ejerció el ministerio en Nínive. Vamos a caminar con Jonás para ver cómo él fue un instrumento poderoso en las manos del Señor y cómo Dios usó de manera tan extraordinaria la vida de este hombre. Y si Dios quiere, el domingo que viene, si el Señor no vuelve antes, vamos a estar considerando los efectos del ministerio de Jonás en aquel lugar, lo que ocurrió a partir de su predicación. Hoy vamos a ver qué es lo que Jonás hizo en aquel lugar y domingo que viene, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que Dios a través del profeta hizo en esa tierra? Así que, hermanos, el Señor nos quiere usar, amén. Él quiere moverse en este lugar. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor, pedirle que Él nos guíe, nos ministre, me ayude a predicar, me dé gracia y que podamos ser ministrados por Él. Que Él nos ayude a verle mientras oímos su palabra, a verle a Él mientras oímos su palabra. Señor Jesús, queremos encontrarnos contigo en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que en la medida en la que tu palabra es predicada en este lugar
y consideramos la obra de Jonás, tú nos ayudes a ver a aquel que es mayor que Jonás, que eres tú. Jesús, queremos encontrarnos contigo, Señor, queremos tener tratos contigo. Queremos, Dios mío, no solamente, Padre, contemplar la gloria del Hijo, sino que también en la medida en la que contemplamos la gloria del Hijo en la labor de Jonás, en la predicación, en el ministerio de Jonás, queremos también que tú nos llames, Señor, para ser instrumentos en tus manos. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú llames a tu iglesia. Dios mío, que tu Espíritu pueda despertar en nuestros corazones el deseo de servirte y la fe, Dios mío, la fe de que tú puedes hacer cosas en este lugar, en esta tierra, en Granada, en España y hasta los confines de la tierra, Señor. Háblanos, Dios mío, danos gracia en esta mañana. Pastoréanos, visítanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hermanos, al acercarnos al ministerio de Jonás en Nínive, yo quiero partir de la siguiente premisa, ¿vale? Y eso es lo primero que quiero poner delante de vosotros. Yo creo, sinceramente, que estamos ante un ministerio ejemplar, ¿ok? Ante un ministerio ejemplar, ante un ministerio que es digno de ser imitado, de que nosotros podamos aprender de lo que Jonás hizo en aquel lugar. Y digo eso, hermanos, porque, sabéis, en el capítulo 4, cuando Jonás termina el ministerio que Dios pone en sus manos, y él ve la gracia del Señor, él entra en crisis a partir de lo que Dios hizo en aquella ciudad. Y algunos consideran, a partir de la crisis de Jonás en el capítulo 4, que seguramente Jonás estuviese en Nínive predicando de mala gana, casi con deseos de que Dios mandase fuego del cielo en aquel lugar. ¿Vais conmigo? O sea, que Jonás realmente no tenía una actitud muy buena cuando estaba ejerciendo las labores en aquel lugar. Pero, iglesia, yo bajo ningún concepto creo que sea de ese modo. Bajo ningún concepto. Yo creo de todo corazón que Jonás estaba predicando con un corazón sincero y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y que la crisis es una crisis que regresa a su corazón una vez concluida la misión a causa de lo que Dios hace en aquel lugar. Pero esa crisis debe ser interpretada después que termina la obra de Jonás. Pero el ministerio de Jonás, propiamente hablando, lo que Dios hizo en aquel lugar, yo creo que fue algo profundo, algo poderoso y algo que tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros en esta mañana, en el día de hoy. Y si me preguntáis, bueno, pero ¿de dónde sacas eso? Evidentemente el texto no nos habla de las motivaciones de Jonás cuando estuvo ministrando, el texto no entra ahí. Pero hermanos, yo saco esta conclusión de que el ministerio es un ministerio ejemplar a partir del concepto que Jesús tenía de lo que Jonás hizo en aquel lugar. Mira, si tú pudieses hablar con el Señor, imagínate que tú le preguntases a Jesús en una clase del Antiguo Testamento, Jesús, dime, yo quiero ver la figura de un predicador en el Antiguo Testamento, el paradigma de un predicador, un gran predicador, alguien que apunte hacia ti como aquel que predica con fidelidad la palabra del Señor. Hermano, te sorprendería si el Señor te dijese, Jonás. En cierta ocasión, cuando Jesús estaba discutiendo con los fariseos acerca de la autoridad que él tenía para predicar, para proclamar la palabra del Señor, en Lucas, capítulo 11, versículo 32, Jesús dice lo siguiente. Él dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. A la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Para Jesús el predicador paradigmático del Antiguo Pacto es Jonás. ¿Quieres ver a un predicador? ¿Quieres ver a alguien que ejerció el ministerio de manera fiel en la proclamación de la palabra? Mira a Jonás. Pero por cierto, aquí hay alguien que es mayor que Jonás. Jonás es una señal. Él apunta a un predicador superior a él, y ese predicador, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que a partir de esa idea, yo quiero que nosotros podamos mirar a Jonás y decir, bueno, ¿por qué fue tan eficaz él en su ministerio? ¿Por qué Dios pudo usarlo de manera tan extraordinaria en Nínive? Y quiero aprender eso, porque quiero que nosotros también seamos eficaces en la Nínive en la que Dios nos ha puesto. ¿Amén? ¿Qué podemos aprender de Jonás para alcanzar nuestra Nínive, para alcanzar nuestra ciudad, para llegar a esta generación en la cual Dios nos ha colocado? Y quiero que veamos varias cosas bien interesantes en la vida de Jonás
y espero que el Señor también las pueda inculcar, meter en nuestros corazones en esta mañana. Hermanos, ¿por qué Jonás fue tan eficaz a la hora de ser usado por Dios en un lugar tan difícil como era Nínive? ¿Por qué? ¿De dónde viene la eficacia? Bueno, desde luego de la gracia de Dios. Pero aprendamos un poquito de él. En primer lugar, hermanos, Jonás fue alguien que abrazó su vocación. Él abrazó su vocación. Él abrazó el llamado de Dios, que Dios tenía para su vida. Hermano, Jonás vivía a partir de un claro sentido de vocación, de destino, de propósito, de que Dios quería hacer algo significativo a través de la vida del profeta. Es verdad que Jonás había sido torpe en el camino, que había fallado en su peregrinar, pero una vez restaurado en la playa de Jope, Jonás se sabía separado por Dios para el cumplimiento de propósitos santos. En otras palabras, Jonás se despertaba todos los días, en camino a Jope. ¿Sabes? Cuando el pez le vomita en Jope, él tenía 800 kilómetros de distancia para llegar hasta Nínive. Y él se despertaba todos los días sabiendo, hey, Dios quiere hacer algo conmigo. Hey, no soy un punto de materia pululando en el universo. Quiero decir, hay un propósito en mi vida. Dios me da vida para cumplir una tarea a través de mí. Hermano, esa es la verdad referente a todo verdadero creyente. Pero tal vez una de las mayores tragedias en la iglesia y a veces en nuestras vidas y tal vez en algunos de los que están aquí hoy, es que muchos no carecemos de esa visión, no vivimos a partir de esa realidad, no tenemos ese sentido de vocación, de que Dios quiere hacer algo de verdad y profundo en mi vida. Vivimos la vida cristiana sin grandes expectativas, sin creer que Dios vaya a hacer algo con nosotros. Quiero decir, admiramos, por cierto, a los grandes hombres de Dios. ¿Sabes? Leemos la historia de Spurgeon o de Hudson Taylor y decimos, vaya, qué Dios poderoso. Pero yo me veo a mí mismo sentado en la butaca, viéndolas pasar, viendo que los demás hagan la obra y yo, pues nada, yo es que soy aquel que se sienta para opinar, ¿no es verdad? Pero nunca me he preguntado de todo corazón y sinceramente, ¿no puede Dios hacer algo importante a través de mi vida? Quiere decir, ¿no puede hacer Dios algo grande conmigo? Grande conmigo. Claro, a ver, grande en términos del Señor, no en términos del mundo. Grande en términos de la perspectiva divina. ¿Sabes, no? Según Dios, según Cristo, algo grande es darle un vaso de agua a uno de sus hijos. Eso vale más que muchas cosas en esta tierra. Pero hermano Jonás, él tenía esa perspectiva y tal vez una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es que el hombre sin Dios evidentemente vive sin esa idea y muchos dentro de la iglesia también viven sin eso, ¿no? Por cierto, aún entre los jóvenes uno ve que hay una gran desesperanza, un gran vacío de propósito, de que Dios pueda hacer algo de verdad conmigo, ¿no es verdad? En términos sociales, déjame leer esto. La falta de un sentido de identidad y propósito ha sido uno de los caldos de cultivo para el hastío de una generación que se ha aferrado a diversas ideologías pseudo-religiosas, a veces por la mera necesidad de tener algo por lo que vivir, algo por lo que valga la pena luchar, sacrificarse. Ni siquiera es que hayan razonado si eso es cierto o no, pero necesito algo que me ayude a despertarme por la mañana y decir, vale la pena salir de la cama, vale la pena hacer algo. Muchas utopías nacen del deseo de trascendencia del corazón del hombre. Un deseo que, por cierto, es válido porque Dios nos ha creado para trascender de nosotros mismos, para tener algo por lo que vivir que es más alto que nuestra propia realidad. Y yo quiero deciros algo, hermanos, y esto me parece una de las mejores noticias que podemos escuchar como creyentes y una y otra vez lo tenemos que hacer. Hermano, uno de los mayores privilegios del cristiano es haberse llamado a una vida significativa. A una vida significativa. A una vida preñada de propósitos santos. ¿Se acordáis de las palabras de Jesús a los discípulos cuando Él les dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, hermano. Ese es el propósito del Señor. Yo os he escogido para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
O lo que el Señor dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Somos un poema divino, somos una obra de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora esto es increíble, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que fíjate, tú te levantas como cristiano todos los días diciendo, hey, hoy Dios ha preparado buenas obras para que yo pueda andar en ellas. Mi vida no es una casualidad. Mi vida no es un punto sin sentido en un universo vacío. Mi vida tiene un propósito, tiene una razón de ser. Hay buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que podamos andar en ella. Hermano, yo quiero animarte a ver tu vida de ese modo. Amén. Y a abrazar el llamado que Dios tiene para ti. A pensar, hey, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia aquí en Granada, la iglesia en Almería? ¿No es verdad? Dios tiene propósitos para nuestras vidas. El creyente reconoce en la vida que Dios le ha dado el tiempo, las habilidades, los recursos, los dones, los talentos, la inteligencia, la fuerza. Él reconoce en todo lo que Él tiene un don, y un don que es para ser invertido, ¿ok? Invertido como un capital que debe ser puesto para desarrollar. ¿Os acordáis la doctrina, la parábola de los talentos de Jesús? Esa es la idea. Mira, Dios te ha dado un tiempo, Dios te ha dado una energía, Dios te ha dado dones, talentos, recursos para que puedas invertir, para que puedas vivir para su gloria, para que puedas darle a conocer, para que puedas reflejar la gloria, la belleza y el amor de Cristo. Hermano, Jonás lo sabía. Jonás sabía que su vida tenía un propósito, tenía un destino, tenía una razón de ser. Pero no solamente eso. Jonás sabía dónde tenía que invertir su vida. Dios le había dicho Nínive. Y a Nínive iba Jonás. ¿Le gustase o no le gustase? ¿Estuviese de acuerdo o no estuviese de acuerdo? Dios no había sido ambiguo para con Jonás respecto a dónde tenía que invertir. Hijo, el lugar a donde tienes que ir es Nínive. Y yo quiero decirte algo muy práctico y muy sencillo. Todo creyente debería saber cuál es su Nínive, cuál es el lugar donde Dios quiere que Él esté invirtiendo en el momento en el que está. Mira, Dios no nos da el mapa completo de nuestras vidas. Tú le dices, oh Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Bueno, olvídate, el mapa completo no te lo va a dar. Pero Él te va a decir dónde tienes que invertir ahora. Ahora es Nínive, Jonás. Ahora ese es el lugar donde tienes que estar. Rocío, con tu permiso, quiero dar un ejemplo. La semana pasada, Rocío, hace 2 semanas ella no podía ni imaginar que Dios le iba a abrir las puertas para estar dando clases de religión ERE en diferentes institutos de Granada y de pueblos de alrededor. Eso salta de un momento al otro, se le abre esa puerta, ¿okay? Y en 2 días tiene que decidir hacerlo, y esta semana empieza a trabajar en diferentes institutos. Y nos manda un mensajito, se lo manda a mi esposa, y yo no leo todos los mensajes de mi esposa, pero ella me lo mostró, aunque podría leer todos los mensajes de mi esposa, ¿no? Como ella lee los míos, eso está claro también, no hay 0 secretos, ¿no? 0 contraseñas, ¿no? Rocío le escribió a Gaby, le dice, hey, ora por mí, porque el Señor me está enviando a mi Nínive. Qué lindo, ¿no es verdad? Ella ya estaba profetizando el sermón de este domingo, ¿no? Ya estaba adelantándose a la tarea, ¿no es cierto? Cada uno tenemos nuestro Nínive. Para algunos es el matrimonio. Hay maridos en este lugar, hay esposas que tienen que luchar con matrimonios que están en ruinas, que se han deteriorado, cuya distancia es infinita, que se tiene que vencer y ganar terreno. Nada, hermano, ese es tu Nínive. No huyas, no vayas a otros lugares. Y ya sabes lo que le ha pasado a Jonás. ¿Okay? Ve a tu Nínive. Para algunos, ahora mismo son los hijos. Hijos que no has educado. Hijos que has mantenido distancia con ellos por mucho tiempo y sus corazones no están contigo. Y el Espíritu del Señor dice, hey, ahí es tu Nínive. Ve, batalla, gana esa montaña, lucha por ella. Marido, esposa. Para otros es la universidad. Los hay que tienen que batallar para abrirse campo en ese Nínive difícil, los institutos. El barrio, hermanos, el barrio.
los vecinos, aquel vecino malhumorado que nunca te saluda y al que tienes que hacerle un bizcocho para ganar su corazón, ¿no? Es tu Nínive donde Dios te ha puesto. Para algunos es el ministerio, es una puerta que Dios te abre en la iglesia y te está diciendo, hey, tienes que servir, tienes que entrar ahí, tienes que batallar en ese lugar. Hermano, tienes que estar dispuesto a ir al lugar donde Dios quiere usar tu vida e invertir. Algunos pueden decir, pues pastor, para mí es demasiado tarde, ¿no es cierto? Demasiado tarde. Para mí, yo ya he fallado tanto en mi peregrinar que ya no tengo expectativas. A veces uno dice, mira, fíjate, eso lo tenía al principio de la vida cristiana, pero ahora ya es tarde. He fallado tanto en el camino que el Señor seguramente ya los propósitos de Dios no se puedan cumplir conmigo. Bueno, querido hermano, si te mantienes ahí es posible que no. Pero yo quiero animarte a mirar a Jonás y a ser humilde. Y a decir, hey, mira a Jonás, él falló en el camino, pero la gracia de Dios vino a su encuentro y le puso rumbo a Nínive. Hermano, humildad, humildad. Actuar así parece aparente humildad, pero no lo es orgullo. O sea, tienes que salir de ese lugar y reconocer que Dios usa vasijas rotas. Hermanos, Dios usa vasijas quebrantadas para la manifestación de su gloria y no la nuestra. Dios no nos usa a partir de nuestro poder, elocuencia, capacidad, dones, talento, etc. Él nos usa a partir de su gracia, su misericordia y su poder. Por lo tanto, hermano, no es demasiado tarde. El Señor quiere usar tu vida, quiere que vayas a Nínive. El Señor tiene un propósito grande para con su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol, mas vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así, hermano, el Señor nos ha separado para Él, nos ha hecho una nación santa, reyes, profetas, sacerdotes, conforme a Cristo. ¿Para qué? Para anunciar. Y yo quiero llamarte en el nombre de Jesús a no estar callado, a hacer aquello que Dios demanda de ti, a tomar tu lugar. Jonás lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Jonás lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Hermano, en segundo lugar, Jonás fue eficaz no solamente porque tenía un sentido claro de destino y de propósito. Jonás fue eficaz porque él abrazó los sacrificios que acompañaban a su vocación. Él abrazó los sacrificios que acompañaban a su vocación, a su llamado. Cuando Jonás se reconoció vivo y en una pieza, ¿no? Algo que era bastante extraordinario al salir de la panza del pez, cuando él estaba en la costa de Jope, él se levantó con determinación para poner rumbo a la capital del imperio asirio, como os dije antes, 800 kilómetros de distancia, hasta llegar a la ciudad de Nínive, que, por cierto, es la actual ciudad de Mosul, en Irak. Podéis poner ahí en el mapa y ver dónde está Nínive. Okay, está ahí. Y hermano, Jonás lo hizo de una manera determinada, independiente del sacrificio que suponía. Jonás se dispuso de todo corazón a seguir el llamado que Dios tenía para con su vida. Y es tan interesante como cuando el Señor llama a Jonás, una y otra vez le advierte que su tarea iba a ser una tarea difícil. Versículos 2 y 3, por ejemplo, cuando Dios llama a Jonás, le dice que va a ir a una ciudad grande en extremo. Luego vamos a ver que Jonás tuvo que caminar 3 días predicando en aquel lugar. Pero además era una ciudad caracterizada por la hostilidad de sus habitantes. En el versículo 8 os dais cuenta de la hostilidad que había en aquel lugar. Hermano, no era fácil para Jonás obedecer al Señor. Ir a la Nínive que Dios tenía para él. Y yo quiero decirte algo. Si tú piensas que tomar el lugar que Dios tiene para con tu vida es fácil, quiero decirte desde ya que no. Que no lo es. O sea, quiero decir, vas a tener que luchar. Vas a tener que batallar, vas a tener que estar dispuesto a pagar un precio, a sacrificarte, a pelear. Hermanos, si tú quieres que la voluntad de Dios se cumpla en ti, lo que voy a decir ahora, tienes que estar dispuesto a morir. Tienes que estar dispuesto a morir. Jesús dice que para que podamos ser fructíferos para el reino, tenemos que ser como un grano de trigo que cae a tierra y muere. ¿Sabes por qué? Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, entonces lleva mucho
mucho fruto. Hermano, tendrás que morir. Tendrás que morir. Cuando te dispongas a seguir a Cristo, debes saber dónde te estás metiendo. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Puede que al principio te embargue la emoción de la aventura, eso suele ocurrirle a los jóvenes, pero en breve el sufrimiento y la necesidad del sacrificio serán fortísimos y tienes que estar dispuesto a pasar por ahí, a ir por ahí. Mira, Jesús, Él no es ambiguo cuando nos llama. Él es claro. Mira lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Me encanta cómo Jesús es muy honesto al hablar con nosotros. Él dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino al Señor, uno en el camino le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo otro, le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que estar dispuesto a perder tu espacio, a perder tus derechos. Tienes que estar dispuesto a perder tu zona de confort. Tienes que estar dispuesto a perder tu calidad de vida. ¿Me explico? Tu estado del bienestar. Tienes que morir a esas cosas. Hermanos, me temo que muchos no experimentan la voluntad de Dios en sus vidas porque han optado por una vida anclada en la comodidad. La autopreservación les domina y se ven incapaces de seguir al Cordero Jesús cuando eso implica un sacrificio real. Hermano, el Señor te va a demandar ese sacrificio, inclusive en las cosas más pequeñas de la vida, en las más pequeñas. Y tienes que estar dispuesto a seguirle. Os cuento una historia que parece muy infantil, no es infantil la palabra, muy pequeña, pero a mí me parece que es muy elocuente en este sentido. Me acuerdo en cierta ocasión mi padre nos decía, mira, para seguir a Cristo, me lo contaba, yo le escuché en el púlpito hablando en estos términos, él decía, mira, para seguir a Cristo tienes que estar dispuesto inclusive a perder tu bocata, Y ahí me contó una historia que le pasó a él, estando en Uruguay siendo misionero. Fíjate, mi padre misionero. Eso no es poca cosa. O sea, salió en una furgoneta viajando por todo Sudamérica, en lugares bien difíciles, en un tiempo complejo, a Perú, Colombia, Paraguay, Sendero Luminoso, volcanes, de todas partes. Y él dice, fíjate, tú podrías pensar que yo ya había entregado tanto al Señor, que mi corazón estaba profundamente desprendido para servirle. Pero ahí él me contaba, pero te voy a contar una historia, ¿no? Yo, de pequeño no te estás tan emocionado con esas cosas. Y dice, mira, en verdad no me la contaba solo a mí, era a un grupo. Él decía, mira, en cierta ocasión llegó el viernes, que era mi día de descanso, y yo había tenido una semana así súper dura, predicando, evangelizando, y llegó ese día donde yo iba a tener un tiempo para estar solo. Inclusive mi esposa había salido porque tenía que hacer una visita, y yo iba a estar solo en la casa, pues nada, para descansar, ¿no? Entonces pasé por la carnicería y me cogí 2 lonchas de jamón, pensando, me voy a hacer un bocata, ¿ok? Un bocata me voy a hacer maravilloso. Y entonces él, pues nada, llega a la casa abre el pan, se pone su bocata, no, yo qué sé lo que estaría haciendo, viendo la tele, algo ahí. Y dice, mira, qué bendición. Y en ese momento tocan el timbre de la casa. Hermano, yo no me crié con mis abuelos porque, claro, nosotros vivíamos a 3.000 kilómetros de distancia de mis abuelos. Había una hermana mayor que había vivido toda la vida en la prostitución y el Señor la había salvado de una manera extraordinaria. Había sufrido abusos, era una anciana, se llamaba René, ya está con el Señor, pero vino a Cristo ya de mayor y ella era casi como mi abuela en Uruguay, ¿no? Y nos visitaba a diario, ¿no? René, me acuerdo, René, preciosa, la verdad. Toca el timbre. Y claro, cuando mi padre abre, piensa, bueno, como no está Leila, como no está mi esposa, René va a estar poquito y ya se va a ir, ¿no? Y dice, René, ¿qué tal? ¿Cómo estás, René? Y dice, bien. Dice, bueno, René, me alegro de verte. Bien, y René no se iba, ¿no? Entonces mi padre siente la presión de hacerla entrar a la casa. Bueno, René entra a la casa, ¿no? Ahí entra René a la casa y se sienta.
Y mi padre dice, bueno, ya mi zona de confort ya se ha ido, ¿no? El espacio de descanso ya no está. Pero René se sienta y pone los ojos en el bocata. Y no quita los ojos de ahí. No, y mi padre empieza a intentar distraerle el asunto. René, ¿cómo estás, René? ¿Has visto ese libro? Quita los ojos. No, pero René estaba con los ojos. Ahí el Espíritu empieza a ministrar, ¿no? Y le tienes que... No, Señor, solo eran 2 lonchas, son mías. No, Señor. Y dice, fíjate, capaz de haber dejado el trabajo para irse a las naciones, predicar a Cristo, pero ese bocata con 2 lonchas de jamón son míos, Cristo, míos. ¿No? Mi tesoro, ¿no? Ahí, claro, llega un punto donde René no quita los ojos de bocata y mi padre le dice, René, ¿quieres el bocadillo? Sí. Nada, cómetelo, ¿no? Y entonces mientras René se lo comía, pues nada, el Espíritu estaba ministrando al corazón de mi padre, todo para ti, Cristo, todo para ti, todo para tu gloria. Hermano, estaréis de acuerdo conmigo que a veces este asunto de entregarlo todo a Jesús no se manifiesta tanto en las cosas extraordinarias y grandes, ¿no? Se manifiesta a veces en las cosas más pequeñas de nuestra vida, donde tenemos que entregarle al Señor cosas tan profundas. Yo sé que que puede parecer algo pequeño, pero es desde ahí. Yo estoy bastante seguro de que mis padres, por la gracia del Señor, salieron de Brasil porque después iban a estar dispuestos a entregar el bocata. Quiere decir, esas cosas van juntos. Si tú no estás dispuesto a entregar el bocata, tú no vas a ir a las naciones. ¿No es verdad? Algunos dicen, no, Señor, haz cosas grandes en mi vida. Úsame para tu gloria. Pero a veces en las más pequeñas, ¿no? Nos cuesta soltar. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a hacerlo para seguir a Cristo. Amén. Jonás lo tuvo que hacer. Él tuvo que ir a pesar del sacrificio, a pesar del sufrimiento. Le vemos avanzando 800 kilómetros hasta llegar a Jope. Por lo tanto, fíjate, Jonás tenía un llamado claro, un sentido de vocación que impulsaba su vida a cumplir los propósitos de Dios. Jonás había abrazado el sufrimiento, el sacrificio, había estado dispuesto a morir. Hermano, vas a tener que estar dispuesto a eso. Esta misma semana, palabra profética, vais a tener que ejercer esto, lo vais a ver, el Señor os lo va a poner y tendréis que hacerlo. En tercer lugar, hermanos, el ministerio de Jonás fue eficaz porque Jonás fue fiel a la palabra de Dios. Jonás fue fiel a la palabra de Dios. Esa es la tercera clave de la eficacia de su ministerio. Versículo 2 del capítulo 3, fijaos qué interesante. Jonás, el Señor llama a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esa era la tarea de Jonás. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y hermanos, eso es lo que hizo Jonás. Eso es lo que hizo Jonás. Hermano, el ministerio, la predicación, el ministerio cristiano en general, parte del presupuesto de que Dios se ha revelado y que lo ha hecho en su palabra. Tanto la palabra escrita, la escritura, como la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Y el cristiano es alguien que habla porque Dios ha hablado. El cristiano habla la palabra de Dios. Esa es su única tarea. Esa es su única herramienta. Esa es la diferencia entre el predicador y el filósofo, el profesor o el psicólogo. El ministro, a diferencia de un predicador, de un filósofo, un profesor o un psicólogo, el ministro y todo verdadero creyente reconoce que las Escrituras es el fundamento de fe y del ministerio. Y ese es su único material. Por lo tanto, al ir a Nínive, el creyente lo único que hace es predicar la palabra de Dios, en fe, en confianza sencilla. Eso es lo único que tiene que hacer. Hermano, eso es lo único que yo tengo que hacer en la iglesia. Predicar la palabra de Dios y a partir de ahí dejar que Él haga la obra en las vidas, ¿no? Algunos me dicen, vale, pero ¿cómo puedo yo? Yo no sé cómo defender que la Escritura es palabra de Dios. No sé cómo hacerlo delante de los ataques de la sociedad. Bueno, hermano, tranquilo. ¿Sabes cómo defiendes la palabra? Predícala y ella se defenderá sola. Como defenderías a un león. ¿Qué haces con un león? Lo sueltas y dejas que haga su obra. Pues lo único que tienes que hacer es eso. Pero tal vez lo más extraordinario respecto al ministerio profético y de predicación de Jonás es el mensaje que Dios le dio al profeta. Si os dais cuenta, es un mensaje de juicio, un mensaje muy duro.
Versículo 4 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, ¿imagináis predicar eso en un lugar como Nínive? O sea, quiero decir, pobre Jonás. Diría, yo con vida de ese lugar no salgo. Quiero decir, Asiria es caracterizada por la violencia de su gente, por la rapiña, por la crueldad que domina a su pueblo. Y el Señor me llama a ir a aquel lugar para decirle, hey, en 40 días me lo voy a cargar todo, voy a arrasar con esto. Hermano, yo quiero decirte algo. Nínive tenía que escuchar ese mensaje. Granada tiene que escuchar ese mensaje. Es el mensaje más importante para nuestra generación. Que hay un juez sentado en el trono, que reina, que rige sobre todas las cosas y que un día va a juzgar la tierra. ¿Puedo ser ahora un poquito difícil, iglesia? Momento apologético, puede ser. Sí, no pasa nada. Ok, lo voy a leer. Hermanos, como sabéis, el hombre de nuestros días quiere vivir como si no hubiesen principios absolutos que rigiesen el mundo. Como si la realidad fuese una masa informe a la que podemos moldear a nuestro antojo. Hacer de ella lo que nos plazca, ¿no es verdad? Lo que se suele llamar una realidad fluida, indefinida. De modo que, fíjate, el mundo y el universo es una masa a la que tú puedes dar la forma que tú quieras. Y son tus sentimientos y tus propias ideas las que definen esa realidad. Yo soy lo que siento, yo soy lo que pienso. Al principio parece emocionante. Al principio parece algo chulísimo, ¿no es verdad? Soy libre para definir la realidad y no van a haber consecuencias. ¿Os acordáis del engaño de la serpiente a Eva? Seréis como Dios, determinando por vosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Podréis ocupar ese lugar y dar molde a vuestras vidas según vuestro antojo. Al principio parece una idea emocionante, pero el final de ella es un infierno. Hermano, el final de ella es confusión, porque da igual hacia dónde vayas. Vacío completo, porque una masa informe, le des la forma que des, sigue siendo una masa informe. Desespero, ansiedad, crueldad, manipulación y tiranía. Hermanos, bienvenidos al occidente. Eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Estaba hablando con Antonio, que está aquí con nosotros, ¿no es verdad? Y él me decía, mira, pastor, usted no se imagina los problemas psicológicos que está viviendo nuestra generación por no tener el principio de un juez que reina y juzga todas las cosas. Cada vez hay mayores problemas de ansiedad, de depresión e inclusive de suicidios entre los más pequeños. Hermano, ¿qué es lo que más necesita escuchar el hombre de nuestro tiempo en la tierra en la que estamos viviendo? Os lo voy a decir de manera clara. Nuestra generación necesita escuchar que hay un Dios que ha creado todas las cosas y que les ha otorgado una identidad y propósitos definidos. Él le ha puesto nombre a su creación. Esto es aquello, esto es hombre, esto es mujer. De modo que no son nuestros sentimientos los que definen la realidad, sino Dios y su palabra. Además, Él ha establecido leyes para su pleno desarrollo y plenitud. Le ha dicho al pez, en el agua es tu lugar de libertad y desarrollo. Le ha dicho al ave, en el cielo volando, es donde vas a ser pleno y feliz. Le ha dicho al hombre, en mi palabra, tu alma va a encontrar la libertad. Y hermanos, la desobediencia a las leyes divinas no solo conlleva la ruptura de la creación, todo se rompe, sino el justísimo juicio del Creador, pues todo le pertenece a Él y solo a Él. Hermano, yo sé que de buenas a primeras este parece un mensaje aterrador y lo es terrorífico. En 40 días lo voy a destruir todo. Pero yo quiero que veáis que cuando aquella ciudad caótica de Nínive oyó hablar del juicio de Dios, eso preñó el corazón de ellos de una nueva esperanza. Porque les dejó ver que detrás de este mundo hay un Dios personal que juzga y que puede restaurar todas las cosas. Amén. Hermano, yo quiero animarte a predicar el juicio de Dios, a predicar la ley de Dios, ahí donde Dios te ha puesto, a hacerlo con valor, con valentía.
pero hacerlo también con un corazón quebrantado. Hacerlo con un corazón quebrantado. Es interesante. Jonás, él predicó juicio. Si os dais cuenta, el mensaje de Jonás tenía solamente 4 o 5 palabritas. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso es lo único que predicó Jonás. Pero el resultado de la predicación de Jonás fue que toda aquella gente se arrepintió. Si os dais cuenta, el rey de Nínive estaba seguro de que Dios podría, o tenía la esperanza de que Dios podría perdonarles. El versículo 9, él dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y hermanos, cuando yo veo esta realidad, yo me pregunto, si el mensaje de Jonás solamente manifestaba el juicio de Dios, ¿de dónde sacaba el rey de Nínive la esperanza de la redención, de la gracia, el evangelio, la misericordia? Jonás dijo, en 40 días lo destruyo todo. Pero ellos dicen, hay gracia, hay misericordia. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale la gracia y la misericordia en todo esto? Hermanos, quiero responder y creo que es algo bien bíblico. Jonás era en sí mismo una expresión viva de la gracia de Dios. Jonás era en su propia persona una expresión viva de la gracia de Dios. ¿Acordáis de la experiencia de Jonás? A causa de su pecado, él había descendido a lo profundo del Seol, al lugar de los muertos. Y estando en aquel lugar, Dios le saca a la vida, mostrándole su gracia y su poder. Testimonio de Jonás en el capítulo 2, versículo 6, él dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. De modo que aunque Jonás predicaba el juicio, él lo hacía a partir de un corazón quebrantado, a partir de un corazón que había experimentado de maneras íntimas y profundas la gracia de Dios. Y quiero deciros algo, eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Es verdad, él era un trueno. Me imagino que escuchar a Jonás debería ser muy similar a escuchar a Juan el Bautista, por ejemplo, predicando. O sea, se te ponían los pelos de punta, temblabas delante de los truenos divinos, los rayos, los centellos. Claro que sí, aquel rey pagano, duro como una piedra, tiembla ante el mensaje del profeta. Hermanos, aquel era un león, pero al mismo tiempo tenía la capacidad de manifestar en cada una de sus palabras tal manifestación de la gracia de Dios que no podía más que abrir el corazón de la gente para recibir su mensaje. Hermanos, como iglesia, nosotros necesitamos, escuchadme bien, rugir como el león, la ley de Dios, y hacerlo con las heridas del Cordero. Debemos proclamar con autoridad lo que Dios dice sobre su juicio, pero hacerlo como vasos de misericordia. Amén. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo? Pues nada, caminando con Jesús. Porque al final del día, hermano, Jonás nos habla de quién es Jesús. Ese es Jesús, ese es el Señor. El Señor es el Cordero y el León. Él es aquel que por un lado truena y ruge contra la realidad del pecado y la confronta con todo rigor, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de hacerlo con la ternura más exuberante, con el amor y la misericordia más profunda. Querida iglesia, el juicio está a las puertas, amén. Y eso debería hacernos temblar, debería hacernos temblar. El Señor va a juzgar a las naciones, Él va a juzgar a cada individuo. Pero al mismo tiempo debemos recordar que el que está sentado en el trono es el Cordero Jesús. Amén. Es Él. Él es el que está en aquel lugar. Por lo tanto, hermano, yo quiero decirte, acude a Él, ve a Él en el día de hoy, dile, Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, experimentar tu gracia, tu perdón, tu amor. Y no solamente eso, necesito que tú me fortalezcas para cumplir la misión que has puesto en mis manos. Amén. Oramos, iglesia, y le pedimos al Señor que Él haga eso en nuestras vidas, que nos dé esa gracia, que nos dé ese favor. Pedir al grupo de alabanza si puede pasar y
Os animo, hermanos, a poder responder a la palabra. Tal vez algunos en este lugar tengan Nínives, ¿no?, a las que tienen que ir. Y es difícil ir a aquel lugar. Yo quiero animarte a decirle, Señor, ayúdame a ir a mi Nínive. Dame gracia, dame fortaleza para hacerlo. Que tu Espíritu sea hoy fortaleciéndonos y ayudándonos a hacerlo, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús, queremos agradecerte por el ejemplo tan precioso que tenemos en la vida de Jonás. Gracias, Señor, por cómo, sí, Jonás es un ejemplo, pero gracias porque Jonás nos habla de quién eres tú. Tú eres Jesús, aquel que viene a establecer la ley, a darnos esa seguridad, pero también a hacernos temblar a causa de nuestro pecado. Pero, Señor, queremos alabarte por hacerlo a partir de tus heridas. Tú eres aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre, Señor, para que nosotros podamos también venir arrepentidos a tus pies. Señor, ser perdonados, ser restaurados, ver cómo tu imagen es conformada en nosotros, pero finalmente ser llamados a la misión. Señor, y eso es lo que yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú llames a tu iglesia, Señor, a cumplir el propósito que tú tienes para ella, Padre. Quiero orar por mis hermanos de Armilla. Quiero orar, Señor, por los hermanos que han venido de Almería, Señor. Dios mío, para que tú nos saques de este lugar dispuestos a morir, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a abrazar la vocación que tú nos has dado, anclados en tu palabra, Señor, y confiados en tu poder. Creemos, Señor, que tú vas a hacer tu obra como la estás haciendo ya, Señor, alrededor del mundo, Padre. Y queremos alabarte y agradecerte por eso. Oramos en el nombre de Jesús.